Bienvenidos a una nueva clase flipada de biología. Sobre estas palabras estáis viendo imágenes de una serie dedicada a otro eh, fantástico científico, Charles Darwin. Igual que en el tema anterior conocimos un poquito de la obra de Cajal, en este vamos a conocer otra obra quizá más monumental, desde luego mucho más conocida a nivel mundial, que es la obra de Darwin. Aunque no fue solo suya, como veremos en este vídeo. Sin más, vamos a comenzar a estudiar la teoría de la evolución por selección natural de Charles Darwin. Jamendo.com. La teoría de la evolución, tal y como hoy la concebimos en el siglo XXI, en realidad fue la consecuencia de dos fantásticos viajes que realizaron dos fantásticos científicos. Sí, dos, porque la mayor parte de la gente, cuando habla de la teoría de la evolución, habla de la teoría de la evolución de Darwin. Sin embargo, esta teoría no fue solo de Darwin. La idea fue de Darwin y de Wallace, Alfred Russel Wallace, otro científico inglés que en la misma época que Darwin llegó a la misma conclusión, como vamos a ver en este vídeo. Charles Darwin eh, vivió en el siglo XIX en el seno de una familia acomodada. Su padre era un importante comerciante y, bueno, pues pudieron costear los estudios de Charles Darwin, que curiosamente inicialmente pretendía ir enfocado hacia la teología, por lo menos eso quería su padre. Sin embargo, terminó estudiando medicina, porque eran los estudios más cercanos a lo que a él realmente le apasionaba, que era el estudio de la naturaleza. Se cuenta que Darwin pasaba la niñez escuchando y estudiando los pájaros, las aves que encontraba en su patio y en las cercanías. Bueno, la cuestión es que una vez que consiguió ser médico, luego no ejerció como tal, pero sí que se pudo enrolar después de su paso por la Universidad de Cambridge. Se consiguió enrolar en un viaje patrocinado por la corona británica para para actualizar la cartografía de las costas de Sudamérica y de otros lugares del mundo. Consecuencia de este viaje, pues es que Darwin iba como asesor científico y estuvo embarcado en un barco, el Beagle, entre 1831 y 1836. Y allí pasó 5 fantásticos años en los que recopiló una cantidad ingente de información. Una cantidad ingente de información que luego estuvo procesando durante más de 20 años a su regreso a Inglaterra. Durante este viaje había dos lecturas importantísimas que acompañaban a Darwin durante todo este tiempo. Por una parte, los principios de geología de Charles Lyell, un personaje del que ya os había hablado. En los temas de geología se le considera el padre de la geología moderna, junto a James Hutton. Bueno, pues Charles Lyell escribió este libro en donde revolucionó la geología y de alguna manera influyó en la forma de ver el mundo de Charles Darwin, que revolucionó la forma de ver la biología. La otra lectura importante fue la de Thomas Malthus, un economista del siglo XVIII, que básicamente lo que venía a decir es que las poblaciones humanas
no pueden crecer a un ritmo sostenido porque llegará un momento en el que los recursos se agoten y entonces no habrá suficientes recursos para toda la población y solo los que mejor se adapten a esas nuevas circunstancias podrán sobrevivir. Los demás tendrán que morir y la población se tendrá que estabilizar en un punto. Esto seguro que os suena a bastante darwiniano. Bueno, pues veréis que efectivamente Darwin se vio muy influido por estas ideas. El otro viaje importante se produjo entre 1854 y 1862, es decir, fue posterior. Y lo realizó otro científico inglés, este un poco más moderno, que era Alfred Russel Wallace, que realizó un viaje a Malasia, se instaló en una de las islas Molucas, la isla de Ternate, y desde allí estuvo estudiando la flora y fauna de la gran cantidad de islas de la zona. A Wallace se le atribuye el desarrollar una nueva rama de la biología que se conoce como biogeografía, que es la ciencia que estudia la distribución geográfica de las especies. De hecho, la línea de Wallace, que aquí veis representada en el mapa, representa la separación entre la flora y fauna de influencia asiática de la flora y fauna de influencia oceánica, o sea, de Oceanía. Idea que había lanzado Wallace en su momento. Wallace decía que la flora y fauna de los distintos sectores cambiaba con la ubicación geográfica. Bueno, la cuestión es que después de llevar más de 20 años dándole vueltas a la cabeza a su teoría de la evolución, Darwin recibió una carta pasmosa que le metió el miedo en el cuerpo. La carta era de un admirador llamado Alfred Russel Wallace, en la que le contaba que había llegado a la conclusión de que las especies evolucionaban y que lo hacían por selección natural. Es decir, justo lo que él mismo estaba pensando. De hecho, tenía prácticamente escrito ya un libro, el que terminó siendo On the Origin of Species, el origen de las especies, y entonces llegaron a un acuerdo bastante razonable. Y es que presentaron sus ideas en la sociedad, ante la sociedad linneana en el siglo XIX era muy habitual esta forma de dar cuenta de los conocimientos científicos. Pero, bueno, después de crear bastante conmoción en la sociedad victoriana de la época, Darwin, un año después, en 1859, publicó el libro. Y al final trascendió tanto y adquirió tal protagonismo el libro de Darwin que la figura de Russell Wallace quedó muy eclipsada. Pero, insisto, la teoría es de ambos. Es la teoría de la evolución de las especies por selección natural de Darwin y de Russell Wallace. Bueno, pero ¿qué es lo que plantea la teoría de la evolución de las especies de Darwin y Wallace? La verdad es que es una teoría tan grande que me hace sentirme terriblemente pequeño y muy osado por intentar resumir, fijaos, en una sola diapositiva, algo tan enorme. Pero vamos a intentarlo. Mirad, una de las cosas que establece la teoría por selección de la evolución por selección natural es que todas las especies descienden de un antepasado común. Eh, todos los seres vivos estamos emparentados. Lo que sucede es que algunas especies tienen un parentesco más cercano que otras. Igual que nuestro grado de parentesco con un hermano es más próximo que nuestro grado de parentesco con un primo. Con las especies ocurre algo parecido.
Además, otra de las cuestiones que plantea la teoría de Darwin y Wallace es que las especies cambian de forma continua, lenta y gradual. A esto es a lo que posteriormente se le ha conocido como gradualismo, porque se han establecido diversas tendencias dentro de la teoría de Darwin con posterioridad. Y la original, la que procede precisamente de Russell, Wallace y Darwin, es esta, el gradualismo. Entonces, los cambios, las especies no aparecen súbitamente. Las especies aparecen por un cambio gradual, muy lento. Los cambios se van acumulando poco a poco y si comparamos puntos muy alejados en ese continuo de variación, entonces sí somos capaces de ver los cambios que se han producido. Pero cuando comparamos puntos muy próximos, pues es bastante más difícil. La tercera cosa importante que plantea, y además fijaos si es importante que lo incluyen en el título, es que el cambio se debe a la selección natural, entendiendo por selección natural la supervivencia de los mejor adaptados. Este término de selección natural lo acuñó Darwin por comparación con la selección artificial. Darwin estuvo durante años estudiando cómo los ganaderos, los jardineros, seleccionaban estirpes concretas y de esa manera conseguían modificar a largo plazo tanto el ganado como las especies de plantas domesticadas. Y pensó que en la naturaleza debía ocurrir algo así. Y cuidado con esto de la supervivencia de los mejor adaptados, lo subrayo, porque hay quien piensa, o a veces se dice que se trata de la supervivencia del más fuerte. No, no tiene por qué ser el más fuerte quien mejor se adapte. Posiblemente los dinosaurios eran los más fuertes en su momento. Sin embargo, terminaron sobreviviendo los mejor adaptados, que fueron los mamíferos. Mucho más pequeños, pero con más facilidad para poder adaptarse a los cambios que se produjeron en la Tierra. La selección natural ocurre porque los individuos no son réplicas exactas de sus padres, sino que combinan caracteres de sus progenitores. Es decir, Darwin llamaba esto la descendencia con modificación. Si nosotros observamos una cierta especie, por ejemplo, gorriones, pues nos parece que todos los gorriones son iguales. A lo sumo, podemos distinguir entre machos y hembras, pero todos los machos nos parecen iguales y todas las hembras nos parecen iguales entre sí. Sin embargo, no es así. Igual que nosotros, cuando vemos a otros humanos, sabemos distinguirlos y somos conscientes de que cada individuo es diferente del que tiene al lado, con todas las especies ocurre lo mismo. Los individuos presentan esta variabilidad y esta variabilidad es heredable. Las nuevas variantes que van apareciendo en los individuos las pueden heredar sus descendientes. Por eso, los hijos se parecen mucho a los padres y a los hermanos, por supuesto. Y por último, los individuos mejor adaptados tienen mayor probabilidad de reproducirse. Es lo que se llama reproducción diferencial. Claro, y entonces las características que tienen estos individuos mejor adaptados cada vez cobran más peso dentro de la población. Por ejemplo, imaginaos este escarabajo, una especie que originalmente es verde. Bueno, de hecho, en el dibujo inicial, el 75% de la información genética dice que es de color verde y el 25% de color marrón. ¿Qué ocurre? Pues que si estos escarabajos viven sobre árboles cuyo fondo es de color marrón, se van a mimetizar mejor los individuos que sean de color marrón. De modo que la variante original de color verde va a ser más fácilmente diferenciada por los depredadores y los van a comer más fácilmente.
Es decir, se van a poder reproducir con mucha más ventaja los individuos que sean de color marrón. Progresivamente, esta especie pasará del color verde al color marrón por pura selección natural. Todos aquellas variaciones que vayan dirigidas a mimetizar mejor la especie, pues producirán un mayor éxito evolutivo. Bueno, con este vídeo ya conocéis las principales ideas que plantearon Charles Darwin y Alfred Russel Wallace. En el próximo vídeo, digamos que pondremos todas estas ideas bajo un enfoque moderno, es decir, todo lo que se ha podido aportar con posterioridad a 1859. Así que me despido hasta la próxima clase flipada de biología. Espero que os haya resultado realmente útil. Adiós.